Ahí estamos. Ahí se empieza a sumar la gente. Buenas tardes a todos los que van llegando. Vamos a esperar un par de minutos que se sumen algunas personas más y vamos a empezar esta charla que vamos a tener hoy. Ahí te están escribiendo. A ver qué dice la gente. Hay saluditos. Sí. Un minuto más y empezamos, así no retrasamos más el inicio. Y bueno, después esto va a quedar grabado, así que van a poder acceder posteriormente los que quieran. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Hoy tengo el placer de dirigir una pequeña conversación que vamos a tener con Ariel Secondo, que es nuestro invitado de lujo de la tarde. Desde el año pasado, con la Asociación de Marketing, nosotros nos asociamos en un acuerdo de colaboración con MEC Consultores. Y si bien nosotros ya veníamos llevando adelante desde hace 2 años un estudio sobre el estado del marketing en la región, más puntualmente Rosario y la zona de influencia, a partir del año pasado, con este acuerdo con Ariel y la consultora MEC, dimos un paso adelante para potenciar ese trabajo que veníamos haciendo, y en esta tercera edición del estudio no solo sumamos un poco el recorrido y la experiencia que teníamos respecto a los estudios anteriores, sino que además todo el conocimiento y todo el soporte que nos dio MEC para llevar adelante este estudio. Es por eso que hoy está con nosotros conectados Ariel, que es quien se encarga de dirigir a MEC Consultores y de alguna forma un poco parte del equipo responsable de llevar adelante este estudio, que tuvo una versión mejorada este año, también hay que decirlo, porque bueno, fue trabajado de forma mucho más profesional y eso también se nota en los resultados. Ariel, un gusto estar esta tarde con vos. Gracias, Fede. Un placer para nosotros, para mí, y para el equipo. No soy solo yo. Acá trabajó mucho Lucas García, Victoria Machado, que es la gerente de Research, trabajó Rosana Cheig, que es la estadística, etcétera. Trabajó un montón de gente, además del equipo de ustedes. Así que muchas gracias y felices de poder colaborar. Gracias. Y bueno, evidentemente ha sido un trabajo de varias personas, como bien nombrás, y bueno, de alguna forma lo que vamos a intentar en estos minutos de charla es mostrarles algunos de los principales indicadores del estudio. La idea no es mostrar todo, de hecho el estudio es bastante más extenso y las conclusiones que se puedan sacar son bien interesantes, pero lo que queremos es presentarle algunos de los indicadores que nos parecían más destacables de este estudio, y obviamente que el estudio en estado completo va a estar en principio disponible para todos los socios de APMKT, con lo cual van a poder acceder al informe completo en unos días más. Por lo cual esto, ya les digo, es como un poco un adelanto de lo que es el informe completo. ¿Querés, Ariel, comentarnos brevemente, y yo voy a ir compartiendo
una breve presentación. ¿Querés comentarnos un poquito la experiencia en sí, cómo fue el armado, ¿no? Sí, de esta encuesta y ningún, el informe? ningún problema. No sé si querés compartir la carátula, Ahí yo ya la ya estoy voy. compartiendo. Esto, bueno, gracias a todos por participar. La idea, justamente como comenta Federico, ha sido, nosotros nos hemos sumado para tratar de potenciar lo que ya se venía haciendo. Tomamos un cuestionario preexistente, tratamos de optimizarlo un poco y el objetivo es tratar de dar cuenta del estado del marketing de la región, una suerte de foto que en este año es interesante, porque es un año particularmente complejo para todos, para toda la sociedad, ¿no? Esto se trabajó de la siguiente manera: se programó en una herramienta digamos, propietaria de la consultora que tenemos diseñada, con el look and feel de APMKT, de este acuerdo, bueno, esa herramienta lo que hicimos fue como tratar de viralizar el cuestionario. Es decir, podemos decir que fue una metodología híbrida acorde a la problemática actual. Cada vez es más complejo hacer investigación de mercado seria. Realmente se está transformando hay como desafíos nuevos todo el tiempo. Aquí lo que hicimos fue ese cuestionario, enviar un newsletter, la gente de APMKT, a sus bases, a la gente que ha participado en distintas actividades. Nosotros le enviamos a bases de gerentes de empresas, así que fuimos tomando como distintos perfiles, tratando de ampliarlo, tratando de aleatorizarlo. A lo mejor no tanto de buscar, no fue tan, Federico, de buscar mucha cantidad de respuestas, sino de darle aleatoriedad. Entonces se trabajó con las bases, enviando la invitación a las bases de APMKT, a quienes participaron en actividades, y nosotros desde MEC, que hace unos días, 30 años, que nos dedicamos a consultoría en marketing estratégico en Argentina, lo que hicimos fue enviarles a los gerentes de marketing de empresas, invitándolos a responder. Después, para terminar de dar esta aleatoriedad, lo que hicimos fue compartirlo a listas de difusión por WhatsApp, de gente de empresas, lo pusimos con algunas placas públicas y con algo de publicitado de alguna manera en redes sociales, de MEC y de APMKT, tratando de nuevamente de abrirlo a personas que a lo mejor no conocíamos. Entonces, de ese modo se aleatorizó. Las respuestas son anónimas, y bueno, esa es respondieron cerca de 130 personas. Si no respondo, las respuestas no son el nombre de la empresa, sino que son la percepción personal de cada uno de los respondientes. Pero bueno, nos sirve para esto de poder ver, de tratar de mostrar esta foto del estado del marketing en la región hoy. Lo que tal vez hayamos logrado esta vez con esta metodología que hablábamos, que pusimos en marcha con la asociación, es no limitarnos a Rosario. Fue tratar de tomar, por eso le llamamos región centro, pues fue tratar de tomar todo el sur de la provincia, tratar de tomar este de Córdoba, algo de Entre Ríos, norte de Buenos Aires, pues un poco que de hecho es el área núcleo, una de las regiones más ricas del país. Perfecto, perfecto. Bueno, si te parece, vamos a empezar a Sí. mostrar esta radiografía. Y en primer lugar, lo que vamos a mostrarles así brevemente es un poco el perfil de las personas que contestaron, esto que comentaba bien Ariel. Como se ve en primer lugar, bueno, tenemos ahí una diferenciación en cuanto a género. Hay casi 2/3 de los respondientes que son hombres y 1/3 mujer. Esto creo que también tiene un poco que ver con la industria, ¿no? Desde hace años que quizás hay un poquito más de cantidad de hombres que de mujeres, aunque creo que esto también se está revirtiendo en los últimos años. Sí, a mí me parece que sí, que rápidamente está cambiando. Hay Además, otro. Sí. sí, además el touch femenino es totalmente necesario en esta dimensión del marketing, ¿no? Totalmente, totalmente.
Como particularidad del estudio de este año, vemos que bueno, tenemos el 58% de las personas son de Rosario, o la zona cercana. Y digo particularidad porque, como comentaba al inicio, los 2 años anteriores nosotros habíamos enfocado mucho más en Rosario. Pero este año, en parte por tener la colaboración de MEC que nos permitió expandirnos, nos animamos a ir más allá de la ciudad y la zona, y por eso tenemos también una parte importante de resto de Santa Fe y resto del país entre las respuestas, que lejos está de ser una prueba, sino que la idea es poder continuar en los próximos años con este enfoque de no solo quedarnos en Rosario, sino que expandirnos para más partes del país, porque creo que estamos en condiciones de poder llegar a ampliar las muestras, que también hace que obviamente sea mucho más interesante y rico el resultado, ¿no? Poder conocer el estado de una buena parte de la Argentina mediante este estudio es bastante interesante, y sobre todo porque hay muchas regiones que quizás no tienen un estudio de estas características, y es quizás la única fuente de información que podemos lograr. Y bueno, en cuanto a la edad, vemos que hay una clara injerencia de las personas de 31 en adelante, lo cual creo que también es importante, es positivo, porque habla un poco de gente que tiene ya una cierta experiencia, un cierto recorrido en lo que es su carrera laboral, y bueno, de alguna forma hace que las respuestas de las personas tengan un poco de años atrás de experiencia para lo que fueron contestando después. Si vos me permitís, Sí. Federico, perdón, ¿no? A mí me parece muy interesante esto de la edad de los respondientes, de las personas que contestaron esta encuesta, y yo lo veo como muy equilibrado. Si vos tomás todas las personas que están por arriba de 51, por arriba de 50 años, 51 y más, te da 14% de las respuestas. Es decir, que han sido los precursores. Las personas que están por arriba de eso, de esa edad, lamentablemente me encuentro en esa franja etaria. Son las personas que yo, el otro día hizo 30 años que tengo la consultora. Hoy te contaba, riéndonos, los primeros clientes o las primeras empresas que íbamos a ver para ofrecerle nuestros servicios, veníamos de un posgrado en el exterior, que es un entusiasmo bárbaro, y las primeras empresas se reían, no entendía, nunca faltó, siempre en nuestro glosario, en nuestro anecdotario, me acuerdo que alguna vez apareció alguien preguntando si no le podíamos hacer un marketing, qué sé yo, esa cosa, ha evolucionado, tenés ahí un 14%, y en el otro extremo, quienes se están empujando, que se están metiendo, que están renovando, etcétera, tenés un 16%, si no leo mal, Sí, de menores de 30 años. Ya están, los dos extremos está bastante equilibrado, y lo lógico es que se concentre el grueso digamos, de las respuestas entre 30 y 50. A mí esto me dejó tranquilo. Entre 30 y 50 tenés digamos, tenés el 70% de las respuestas, claro. prácticamente. Así que realmente me parece que esto muestra, justamente la encuesta intenta eso, de que cuando una encuesta está bien hecha, vos tratás de que todos tengan la misma oportunidad de ser entrevistados. Entonces está bien, aquí tenés gente de distintos, te aporto esto, porque no recuerdo si está en lo que va a mostrar ahora, pero por ejemplo, cuando vamos siguiendo con la ficha técnica, ¿no? Cuando vamos y bueno, ¿qué perfil tenían estos respondientes? Tenemos que más del 50%, el 51%, tenían niveles gerenciales o declararon tener responsabilidades equiparables a las de un gerente. Ahí Por el otro, me adelanto y paso a la diapositiva que sigue, porque es lo que está diciendo. Sí. Bueno, explícala vos, yo ahora te cuento lo que veía. No, es que va de la mano con lo que vos estabas planteando. Si vemos bien ahí, hay que hacer una aclaración importante también a lo que estaba diciendo Ariel, que el estudio está planteado para gente que se desempeña en el área de marketing de alguna de sus formas. Puede ser profesional independiente, puede ser como empleado en relación de dependencia en un área de marketing, en un área compartida con otras demás, que ya vamos a ver algo de esto. Pero también está enfocado, y por eso hay una porción importante, ese 37%, a personas que pueden ser los dueños, socios o directores de empresa, y eso también es interesante, porque quizás no es una persona que
su día a día es el marketing, pero sí está en condiciones de responder las preguntas de la encuesta y aparte tener una visión general sobre cuál es su idea o cuál es la importancia que le ve al marketing y un montón de los datos que después el estudio presenta. A mí me parece fundamental detenernos en esta placa, un poco lo que contaba, porque es el perfil, entender la zona, los desafíos, no sé, las personas que están hoy viéndonos, a lo mejor dan servicios o tienen necesidad de insertarse, lo que sea. A mí me parece que es algo que está madurando y que esto que es el tercer año consecutivo que se mide es muy interesante de seguir midiéndolo porque le permite a PMKT ajustar la puntería, seguir interviniendo. Acá esta placa muestra la complejidad de este estudio, es decir, lo difícil y cada vez más complejo, porque con el avance tecnológico, ¿qué es hacer marketing? Es decir, nos lleva a preguntarnos esas cosas, la cantidad de actividades económicas, las cuestiones tecnológicas, la cantidad de subespecialidades que se dan, etcétera, como vos dijiste, desde gerentes, freelance, titulares de empresas, se hace complejo. Y esto es halagüeño porque es un desafío para adelante. Un poco a lo que yo me refería antes, es que detrás de esto que estamos viendo, de esta placa, chicos, el 50% dijo tener funciones gerenciales. Cuando vamos al tamaño, tenemos que el 63% de quienes respondieron nos manifiestan que tienen menos de 50 empleados. Entonces ahí tiene sentido lo que vos decías, Fede, este 37, que pueden ser muchas veces pymes y terminan desarrollando un rol de marketing, aunque a lo mejor no tienen un área de marketing, Claro. pero va madurando y este es nuestro desafío. Tengo el 63% de quienes respondieron son de empresas de menos de 50 empleados. Tenemos un 37%, la contracara, que son empresas de más de 50 empleados y hasta más de 1000. De 50 a 500 empleados son el 23% de quienes respondieron. Y más de 500 empleados y hasta más de 1000 incluso son el 14%. Ese es un poco, entonces tengo 63% de empresas, microempresas, Claro, muy digamos por debajo de 50 empleados, tengo 23% de empresas bien pymes, de 50 a 500 empleados, y tengo un 14% de empresas de más de 500 empleados. Entonces, si a eso yo le agrego el otro aditamiento que vos también surge de aquí, lo que vos mencionabas, Fede, que es, preguntábamos cuáles son los sectores económicos a los que se dedican estas empresas, y son de los más variados. Hemos logrado algo muy interesante, de lo más variado, desde transporte, construcción, salud, educación, pero a mí me llamó la atención, para no aburrir, que el 29%, es decir, prácticamente el 30%, se dedican a consultoría, a tecnologías de la información o a medios de comunicación. O sea, un 30% de estos respondientes es gente que viene del palo, o hace consultoría en algunas de las modalidades del marketing, o servicios tecnológicos al servicio del marketing, o medios. Ahora, el 70% restante es gente que hace marketing en empresas y en sectores específicos, más especializados. Eso también es interesante y creo que le da valor a este estudio, Fede. Perdón, Sí. que hablé mucho. No, está perfecto y está muy bueno el aporte. Aparte son datos un poco de estos que no están reflejados ahora en esta presentación, pero está bueno terminar de formar un poco la idea, la imagen de quiénes son las personas que nos contestaron las preguntas que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Empiezo con el primer dato que me parece que es muy relevante, que es la pregunta de si las empresas tienen área de marketing. Y vemos que el 45% respondió que sí, y hay un 23% que respondió que sí, aunque compartida con otro área. Esto es algo que lo sumamos porque conocemos que en el rubro no siempre el área de marketing es un área pura, sino que a veces es parte de otras
que se van como combinando, complementando, quizás porque la empresa no tiene los recursos como para tener un área autónoma de por sí, entonces es una forma de convivir con otros de los Acá en la recursos. región se da mucho desde hace ya tiempo que marketing y ventas convivan. Y bueno, si nosotros cruzásemos, que esa información está disponible, si cruzásemos por tamaño de empresa, etcétera, vamos a ver una correlación directa, que las empresas más grandes, que tienen estructuras más grandes, tienen área de marketing, y muchas veces en el área de marketing específica, las empresas más chicas tienen, o más medianas, tienen marketing y ventas juntos, y las empresas más pyme o más micro, más MIPYME, de pronto no tienen, y de pronto el titular de la empresa es el marketinero y es el que le pone su impronta a la empresa, y es el sobreviviente. Es decir, hay que hacerle un monumento hay que hacerle un monumento a los empresarios en este país, en mi modesta opinión. Bueno, perdón. Sí, no, bueno, pero de alguna forma lo que vos decís se refleja en datos, no es solo una opinión, sino que lo vemos cuando empezamos a desglosar este tipo de estudios. De hecho, algo que decías, que viene con relación con lo que decías, esto de el apartado que está a la derecha, solo el 9% de las empresas con área de marketing, de las que respondieron que tienen área de marketing, tienen más de 10 personas. Y esto, de alguna forma, viene a mostrarnos de que quienes de por sí ya hay un 32% de empresas que no tienen áreas de marketing, pero de las que tienen, solo un 9% tienen más de 10 personas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay área de marketing, por lo general es 2, 3, 4, 5 personas. Más de 10 personas son muy poquitas, son las empresas muy grandes, como comentaba Ariel recién, que son las que se pueden también permitir de alguna forma tener varias personas, varios recursos enfocados en un área que, por otro lado, es tan estratégica y necesaria para la supervivencia de cualquier empresa hoy, que también da como para pensar. También es cierto, perdón, no que te interrumpa, pero también es cierto que, ¿cómo decirte? La sociedad se va complejizando, los hábitos del consumidor se va complejizando, se requieren nuevas habilidades, aparecen nuevas tecnologías, nuevas plataformas, nuevos soportes. En realidad, empieza también, que lo vamos a ir hablando en el resto de la presentación, el rol del freelance, el rol de la empresa a la cual tercerizarle servicios de marketing o actividades puntuales es fundamental y es creciente. Y es una manera crucial para que una empresa pueda, a su vez, seguir desarrollándose sin armar estructura, ¿no? Totalmente, y bueno, eso un poco, tenemos gimnasia acá en Argentina, y bueno, vamos a hablar un poquito más de esto. Después, abajo, en la misma pantalla, vemos que hay dos datos que esto es algo que se viene dando, la verdad que desde el primer informe. Por un lado, la pregunta si cuentan con plan estratégico de marketing, acá vemos que es casi la mitad. Sí, la mitad no. Tenemos un 51% de empresas que cuentan con un plan estratégico de marketing. Por Que otro también está lado, vinculado al tamaño, ¿no? Al tamaño sí, de la empresa y a la estructura con que cuentan. obviamente, alguien que no tiene área de marketing ya estamos, digamos, descartando que pueda tener un plan de marketing, y ahí ya empezamos de alguna forma, acomodarnos a los números que están arriba. Por otro lado, y como complemento de la pregunta anterior, las empresas que dicen tener un plan de marketing digital solo en 59%. Y esto es llamativo porque hay un poquito más de empresas que tienen un plan de marketing digital que un plan estratégico. Esto hace un poco de ruido porque si entendemos la idea de que el plan estratégico de marketing viene a ser como más general y global, y de ahí se puede desprender un plan más enfocado en lo digital, hace un poco de ruido, llama la atención que más empresas tengan un tipo de planificación solo para lo digital y quizás no para lo global, digamos, para pensar un poco los objetivos de la empresa. A mí me parece muy interesante lo que estás diciendo. Me parece que un desafío también. Me parece que a veces las empresas están muy metidas en la diaria, y no hay tiempo para pensar, y muchas veces a la propia estructura de marketing siempre está esta tentación de pedirle otras cosas y de ir desnaturalizando de alguna manera el rol.
y no dejar que se asiente, ¿no? Y hacer las cosas en serio. Para mí, yo comparto lo que vos decís, esta respuesta, que el 60% te diga que tiene un plan de marketing digital, pero digamos, sean más los que tienen un plan de marketing digital que un plan de marketing estratégico, hay algún errorcito ahí de mirada, de visión. Claro. O, bueno, lo que pasa mucho ahora es el tema de las modas, donde nos enamoramos de una plataforma, de una tecnología, o que creemos que hacer tal o cual cosa, no quiero ser ofensivo, todo va a ir por allí y no pasa. Digamos, la realidad es mucho más compleja que una cosa única, una mirada única, una única tecnología, una última moda, es bastante más complejo. Así que a mí me parece que este dato sirve para tener en cuenta eso y para ajustar también cómo uno enriquecerlo a nivel de aporte, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy, muy Si alguien quiere brevemente. participar, yo no dije, vos sos el dueño de casa, No, si alguien si, quiere hablar o si lo que alguno sea, quiere no hay hacer alguna problema. pregunta, eso lo dejamos para el final, para Bueno, más que nada, para no interrumpir y no entrecortarlos, sino porque bueno. tenemos un ratito nada más, pero si al final surge alguna pregunta, los invito a que lo dejen en Acá la está lo que vos decías, si Acá cuenta hay con área de una, marketing, sí, la comparación. sumamos un par de comparativas respecto a la edición del año anterior, como para también dar un poquito más de contexto a algunas de las cosas que venimos diciendo con Ariel, que quizás tenemos el estudio mucho más visto, y algunas cosas, tiramos algunos datos que no están y no se ven, y puede parecer algunas cuestiones que están más en el aire, pero acá, por ejemplo, en cuanto a que las empresas tienen área de marketing, vemos que se mantiene el sí respecto al año pasado, y creció un poquitito, creció un 3% lo del área de marketing compartida con alguna otra que podría ser ventas, por ejemplo. Esto es Y es interesante lógico, ¿no? porque sí, es como que quizás el crecimiento más lógico para quien no tiene área de marketing es empezar por algo compartido y quizás darle una entidad propia dentro de algún tiempo más. Sí, y como hablábamos hoy en privado, Federico, también muestra cómo para la asociación y para los profesionales que se dedican a marketing, cómo esto naturalmente va madurando en las empresas. Y bueno, que vaya creciendo la cantidad de gente que empieza a considerar el área de marketing, aunque sea de modo compartido, digamos, es algo que naturalmente se va a ir dando. Yo omití decir algo respecto de la placa anterior, y es que eh, el tema, el efecto comercio electrónico, hablábamos de planes de marketing digital, etcétera. El Sí, 67% de quienes contestaron esta encuesta manifiesta que la empresa en la que trabaja o para la que trabaja hace comercio electrónico. Y de ese 67%, o sea, fíjense la oportunidad que hay para crecer. Todavía, digamos, en realidad es imparable el sí, sí. ingreso de las empresas a la venta digital, al e-commerce, y que aún tengamos 33% para crecer para el área, para nuestro negocio, como actividad, como industria, es fundamental. Hay una oportunidad allí. De ese 67% que dicen que están haciendo comercio electrónico, el 55% manifestó que hace más de 3 años que lo está haciendo, y un 45% menos de 3 años, es un recién ingresado a la actividad. Claro. Es muy interesante porque te está mostrando una tasa. Es decir, es de esperar que al menos, no sé, hago una hipótesis, Sí, es sí. de esperar que al menos para el año que viene tengamos otro 15% que se haya movido. De hecho, nosotros en MEC hace 2 años que cada 4 meses con Lucas y con el equipo hacemos una encuesta para ver hábitos de consumo, humor social, etcétera, y las compras utilizando plataformas digitales, por e-commerce, van creciendo no año a año, cuatrimestre a cuatrimestre, de manera muy importante. En febrero, no sé si te sirve el dato, Fede, hoy no te lo comenté, en febrero el 60% de los respondientes de clase media de la región centro, esta misma área geográfica, decía que había hecho alguna operación
por e-commerce en los últimos 90 o 120 En días. febrero, Y previo en a... febrero. Eso ahora, perdón, el 45%, Ah, previo a la cuarentena. Cuando hicimos la última edición, creo que fue por agosto, por allí, julio-agosto, ya se había movido al 60%. Y si vas por nivel socioeconómico, la gente de nivel socioeconómico acomodado, medio alto, está por arriba del 80%. Y es coherente con el número que hablábamos recién. Perdón que hablé no, mucho, no, no, pero pero es que te dejo. esos son los datos que también enriquecen, ¿no?, este estudio, darle un poco de contexto por fuera del propio estudio, que terminan de también, ¿no?, Y darnos un para poco... los marketineros es todo Obvio, oportunidad esto es oportunidad. a los que nos gustan los números y estamos acá viendo gráficos y porcentajes, esto es maravilloso. Bueno, vemos en cuanto a que las empresas, si cuentan con plan de marketing, hay una pequeña caída respecto al 2020. Creo que también puede tener que ver con mismo el perfil de las personas que han contestado, pero bueno, más o menos estamos alrededor del 50%, así que es bastante lógico. Paso a la siguiente. Y acá tenemos un gráfico doble que hace, digamos, hace referencia al mismo tópico, pero con una diferencia en cuanto a los tiempos. Por un lado vemos en el primer gráfico si la pregunta es si si las empresas piensan incorporar personal en los próximos 6 meses. Y vemos que solo un 8% está pensando, o estaba pensando en el momento de hacer la encuesta. Esta encuesta, creo que no lo dije, la hicimos entre julio y agosto de este año, con lo cual estamos hablando a mediados de 2020, cuando todavía la pandemia estaba un poco más presente y estaba un poco más en boca de todos. Un 55% manifestó que no estaba pensando en incorporar nueva gente, nuevo personal para el área de marketing, y después, bueno, entre el 18 y el 19% los no sabe o los tal vez. Y si vamos para el otro lado, la otra pregunta es lo mismo, pero ya pensando de acá a un año, año y medio, vemos que el sí queda chiquito también, queda en un 3%, aunque el no queda en un 36%. Podemos decir que en lo inmediato, quizás una primera lectura que hago, al menos desde mi lado, en lo inmediato son muchas, hay más de un 50% de empresas que no estaban pensando en incorporar gente, pero quizás ese no se achica bastante respecto a 6, 12 meses vista. Creo que tiene sentido un poco, y por eso mencionaba de cuándo se hizo la encuesta. Todavía en julio, agosto estábamos muy en vistas de, bueno, a ver qué va a pasar, cuándo se va a acomodar, cuándo vamos a volver un poco a la actividad. Hoy quizás esta misma pregunta podría llegar a cambiar un poco las respuestas, sobre todo de corto plazo, estimo, porque quizás es un poco más Yo, fácil. sí, perdón, no, creo Mm, que, Fede, yo creo que tiene que ver con el contexto eh, económico, y realmente es un año equiparable al 2001. La cuarentena, en mi opinión, hace que eso sea menos evidente porque la gente está más guardada, si bien ya no hay cuarentena, hay distanciamiento, pero a mí me parece que sí, que la gente, las empresas hoy no están pensando, que yo creo que hay una demanda contenida, hoy no están pensando en incorporar personal, que es esto que te dicen aquí, pero estoy seguro que esto puede cambiar, como vos decías, muy rápidamente en los próximos meses, porque bueno, ya sabemos que el año que viene va a haber alguna recuperación, no crecimiento económico, pero sí alguna recuperación natural de la economía. Esto va a traer más movimiento, de hecho lo vas a ver después, que hay una disposición a invertir más en marketing. Entonces, a mí me parece que, insisto en lo que decía antes, esto para quienes nos dedicamos a marketing es toda oportunidad. Y si no están dispuestos a incorporar personal, bueno, a lo mejor están dispuestos a contratar estructuras que le den servicios tercerizados, totalmente. porque buscan flexibilidad, pero en realidad creo que hay hay mucho para crecer. Es verdad, vos ahora en otra placa vas a mostrar la comparación con la encuesta del año pasado y ahí se nota claramente el humor. Hoy el Ahí. humor
en las empresas está, digamos, hay más preocupación, a pesar de que no a todos les está yendo mal. Hay sectores a los que les está yendo definitivamente bien, pero bueno, es Sí, sí, parte, obviamente. estamos viendo el humor. Estas son encuestas para ver una cuestión de humor y de percepción, ¿no? Lo interesante de poder llevar adelante y repetirlo año a año este estudio, que lo que Claro. decía Ariel recién, acá podemos ver la visión o un poco la sensación de esta pregunta, ¿no? De incorporaciones en el corto plazo. En el 2019, si bien el número siento que decía que sí, bueno, obviamente que ahí se ve un poquito la diferencia. A su vez el no es un poco más chico, un 52% respecto al 55% actual, con lo cual es como que la balanza se inclina un poco. De todas formas, el 2019 tampoco fue un gran año, con lo cual tampoco podríamos No, decir que la sensación era muy, muy diferente. Pandemia mediante el 2020 obviamente que hace que los números caigan un poco. sí, el 2019, digamos, digámoslo, acá estamos en una economía que no crece y está con dificultades desde el año 2010 y que está en recesión desde finales del 2008. Recordemos lo que pasó en el 2001. Bueno, muchos de los presentes tal vez eran muy chicos, pero pasó algo similar. El país se, se estanca y empieza a retroceder desde el punto de vista del crecimiento económico a partir del 2008, del 98, Mm, y después se produce la eclosión en el 2001, y ahora se da un proceso similar, de otras características, digamos, hay muchas cosas distintas, pero en el marco de tiempo, ¿no? claro, Por eso esto que dice aquí me parece que refleja un estado de ánimo eh, claro. Bien, avanzo, así no nos lógico, olvidamos. digamos. Sí, 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 obvio, obvio. Y que excede al marketing, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Es Sí, una cuestión más general de la economía del país. sí, sí. Bueno, hablando un poco de esto de economía y de números, acá tenemos dos preguntas que tienen que ver con, en primer lugar, en qué medios de comunicación proyectan invertir o proyectan realizar la mayor inversión en lo que sería el segundo semestre, que es lo que estamos terminando de transcurrir ahora mismo, y bueno, un poco en vista del año próximo. Y lo que vemos es que hay una clara inclinación por el tema de redes sociales, por ciento. Acá vale aclarar que las personas podían responder más, o sea, podían elegir más de una opción, por eso los porcentajes dan más del 100. Y después tenemos otros medios digitales, que acá es como una bolsa, ¿no? Hay muchas cosas metidas en medio, y buscadores como los primeros tres que encabezan este listado. Después, obviamente, de, de opciones más, vemos desde acciones en eventos, radio, televisión, gráfica, pero bueno, un poco lo llamativo quizás acá es que los tres principales son digitales y tiene un poco de sentido con lo que veíamos antes de esto del plan digital por encima del plan estratégico. Sí, yo Porque te iba lo a decir, digital se lleva mucho, que tiene un poco que ver esto que también decías vos, Ariel, ¿no? De a veces sumarse a... sí, sí, yo lo veo como que tiene un sesgo. Es decir, está clarísimo que, que todo lo digital va a seguir creciendo exponencialmente. Eso para mí está clarísimo, ¿no? No tiene discusión. Incluso para las empresas más chicas es un camino, realmente es una alternativa, es una opción. Pero fíjense aquí, todas las alternativas offline están, diría, subvaluadas, ¿no? Hay como un sesgo de la especialidad, es decir, no es esta la realidad que hay hoy en los presupuestos reales de marketing. Es decir, este año creció la torta publicitaria en los medios tradicionales, la radio ha recuperado un protagonismo increíble, en la televisión desde finales del año pasado, los prime time con los programas de noticias, primero el año pasado por el año electoral, este año por lo de la pandemia, es decir, la gráfica sí, la gráfica está como venida a menos y realmente en problemas, y la vía pública venía despegando.
el año pasado venía recuperando terreno, y este año con la pandemia lo impactó mucho, porque bueno, no hay gente en la calle, entonces las empresas no pusieron tanto en vía pública, y uno recorre y ve los carteles en las rutas, también en estática, que están disponibles. Pienso que en algún momento se va a mover eso. De hecho, a nivel mundial la vía pública con mucha tecnología, porque acá estamos acostumbrados a la vía pública sinónimo de un afiche pegado, bueno, pero están las pantallas LED, todo eso es también vía pública, y en el resto del mundo ha habido una revolución, y empezar a hacer dialogar las plataformas. Así que bueno, esto nos muestra cómo nuestros respondientes lo están mirando, pero no es exactamente una foto de lo que está pasando en la realidad, en mi modestísima opinión. Los primeros 3 ítems sí son así de importantes. Los otros, me parece que lo que te decía, todo lo que es radio y televisión, me parece que ha tenido otro desarrollo, y por supuesto todo lo presencial, eventos, bueno, más en lo físico, gráfica, vía pública, por esta cuestión natural, ¿no?, que estamos viviendo. Obvio, Sí. obvio. Y no deja de ser cierto lo que planteas, muchas veces pensamos, a veces incluso uno lee o hablando con alguna otra persona, entiende que lo digital tiene un peso muy grande, y de hecho lo tiene, pero no nos olvidemos que venimos de décadas donde, digamos, la radio, la televisión, la gráfica, la vía pública eran el único medio, y eso no cambió y no desaparece de un día para el otro. Entonces, aparte hay otro sesgo, aparte, sí, Fede, discúlpame, y es la base de la pirámide. Estamos en un país totalmente empobrecido, pero eso, el resto de la población, los niveles socioeconómicos bajos, también consumen, y ¿sabes qué? Consumen en efectivo, y claro. es también un negocio. Es más, para algunos negocios es un gran negocio, y tienen menos acceso a las tecnologías. Bueno, todo el mundo tiene celular, pero tienen menos acceso, y de pronto el buscar mix entre lo digital y lo analógico puede ser interesante. Acá al final está, mira, yo me lo había comido, no me acordaba que lo habías puesto, lo de si la empresa ofrece sus servicios o sus productos en forma online, que es un poco lo que hablábamos hoy. El 67% dijo que sí, y de ese 67, el 55% dice que hace más de 3 años, y el 45%, casi mitad y mitad, dice que hace menos de 3 años. Hay mucha empresa nuevita todavía en esto, Sí. pero bueno, son 2/3, ¿no?, los que están en esto, con Sí, lo sí, cual sí. es una cantidad importante, y no nos olvidemos que este estudio, si lo hubiéramos hecho hace 10 años atrás, esto No, hubiera sí. sido menos del 10%. Hace 3 años atrás ya era distinto. Igual, yo lo veo como oportunidad, esto que vos Por estás supuesto. señalando. Es oportunidad porque acá quienes nos están escuchando, o quienes reciban el informe, también buscan vender sus servicios, etcétera, y bueno, ahí para crecer. Hay Porque la una cantidad gran de empresas oportunidad. también ha crecido. ¿Cómo? Perdón. Hay una gran oportunidad acá, y obviamente Sí, digital va a sí. seguir creciendo, eso está claro, creo que está fuera de discusión. No olvidarnos de que los otros canales también van a seguir existiendo, y también va a haber público para eso, y un poco como vos decías, hay que entender, y acá vuelvo un poco a la idea de tener un plan eh, estratégico de marketing, entender mi público para saber a dónde ir y no dejarme llevar por las sensaciones o por los medios que quizás uno consume, y pensar que el público de uno, digamos, de la empresa es el que va a estar consumiendo lo mismo que quien dirige el área de marketing, por ejemplo, en una empresa. Hacer esa Sí, sí, sí. diferenciación. Sí, quería decir algo más. Acá veo que hay una pregunta, ahora le respondemos, pero mira, la hizo hace más de 5 minutos y no lo vimos, perdón. Eh, Quería apuntar algo más, y es lo siguiente. A nivel de presupuesto, Federico, preguntábamos, si me Mm, permitís que lo comente, sí, preguntábamos del presupuesto, y también es parte de una fotografía. Eh, de una fotografía de la realidad de la región. Y es que podemos decir, o podemos afirmar, o confirmar esta hipótesis de que en realidad las empresas acá en la zona, en la región, están dedicando presupuestos bajos a marketing. Por supuesto, hay que analizarlo de manera cruzada por el tamaño de la empresa, por claro. supuesto, ¿no? Pero tenemos
Hoy hablábamos de que el 63% son empresas chicas. Aquí lo que yo estuve viendo es que tenemos que está dicho por ahí en otro comentario que vos pusiste, tenemos un 14% que en realidad no asigna presupuesto, no tiene asignado presupuesto, pero hay otro tanto que no sabe, es decir, tenemos casi el 30% de los respondientes que no asignaron presupuesto, o sea, podemos hacer la analogía con las empresas más pequeñas, pero después tenemos un 45% de los respondientes que declaran estar invirtiendo este año menos de 500.000 pesos en el año. Y tenemos un 9% de respondientes que manifiestan que sus empresas están invirtiendo entre 500.000 pesos y 1.000.000 de pesos en el año. Y tenemos un 17% de las respuestas que nos dicen que sus empresas están invirtiendo más de 1.000.000 de pesos en el año hasta 20 millones y más, para no aburrirlos con tantos datos. Pero también esto muestra de que el estudio ha logrado dar cuenta de las múltiples realidades, múltiples sectores económicos, múltiples tamaños, múltiples formas de contratación y múltiples presupuestos. Esto es un poco lo que quería manifestar. Está bueno y de alguna forma sigue sumando esta idea de que, bueno, es una radiografía bastante completita de lo que es el marketing en la región, digamos, que es un poco el objetivo. Sí, sí. Paso a la siguiente. Bueno, acá justo, mira, acá teníamos la cuestión de la inversión, que yo lo veo, mira vos, me adelanté, la ansiedad me mata, esto de que el lo teníamos 41%... Encima, no me acordaba yo. No me acordaba si la habíamos puesto o no. El 41% te dice un poco lo que charlábamos antes, te está diciendo voy a aumentar, y de hecho lo que yo estoy viendo en las empresas para las que trabajo, están aumentando porque empieza a haber movimiento, les da resultado. La crisis, ahí alguien preguntaba si cambió en la pandemia, sí hubo cambios en los hábitos de consumo y en las empresas y en la contratación, muchos cambios, pero a su vez ha sido una oportunidad para ocupar espacios, para construir branding, sobre todo en la primera etapa de la cuarentena, donde hubo un silencio de golpe y de pronto aquellas empresas que salieron a invertir, que aumentaron su presupuesto, etcétera, aprovecharon a construir, a hacer una buena construcción de marca. Esto es lo que yo experimenté, y fíjate acá, el 41% te está diciendo, sí, voy a aumentar, y por eso y esto, el 14% que vos pones acá, que te dice, no cuento con un presupuesto, y te están diciendo que igual los otros te están diciendo, lo voy a aumentar. Me parece piola, y con esta salvedad que yo me adelanté y mencionaba antes, que estuve viendo bien los presupuestos. Son presupuestos bajos, bastante bajos. Eso es cierto. De todas formas, una cosita que suma a lo que decías, que en un contexto de crisis económica tan claro y tan fuerte que estamos teniendo, que solo el 18% se plantee la disminución, creo que también es algo como para destacar. Obviamente que estamos en un proceso de inflación y demás, con lo cual de por sí mantener la inversión en un presupuesto que ya es bajo, en una gran mayoría, habla de que hay una pérdida, ¿no?, de la inversión real. Pero no nos olvidemos que hay una situación bastante excepcional este año en muchos aspectos, y ese 41% que piensan aumentarlo creo que es una señal esperanzadora de lo que pueden llegar a ser los próximos meses, que es lo que vos decías, ¿no? Hay empresas que ya están invirtiendo más hoy. Yo creo que sí, y además que cuando una empresa se pone a trabajar más profesionalmente en marketing y ve que hay resultado, empieza después de a poco a asignarle un presupuesto para quienes nos dedicamos a temas de marketing, ¿no? Al principio no te dan mucha pelota, pero después empiezan a dedicarle presupuesto, empiezan a determinarlo por anticipado, después vas viendo, bueno, cómo te fue, qué resultado hubo, cuánto más facturaste, entonces la empresa se anima a ir invirtiendo más y empieza a moverse y el resultado aparece. Yo creo que también que esta es una encuesta particular porque es un año sumamente complejo, y que termine rápido, por favor. Pero disculpen, ¿no? Queda poquito, pero todavía queda poco día, pero acelerémoslo, metamos un par de feriados más. Bueno, voy al dato de abajo, ya que nos queda poquito tiempo. Delega, en cuanto a esto, bueno, y esto ya lo habíamos mencionado un poco en algunos de los datos anteriores, si delegan o no
algunas de sus acciones de marketing en agencias externas o freelancers o profesionales independientes, consultoras. Hay un 19% que dice que sí, que lo hace regularmente, y hay un 24% que dice que lo hace esporádicamente. Creo que un poco estas dos sí, más o menos frecuente, es interesante porque nos da un poco esta idea de flexibilidad que veíamos también, ¿no? Quizás hay muchas empresas que no están pensando en crecer internamente, pero no por eso no están pensando en llevar adelante nuevas acciones dentro del área de marketing, quizás con recursos externos, quizás con recursos más esporádicos. Sí, yo creo que es, como decíamos antes, Fede, yo comparto, esto es toda oportunidad. Y esto muestra, esto que vos contás, va de la mano de lo que yo te decía, que son presupuestos muy exiguos. Bueno, muchas serán empresas, son empresas chicas, pero está parte del desafío es que quienes nos dedicamos a marketing podamos demostrarle a nuestros clientes, a nuestros empleadores, la utilidad y que esto se puede repagar y que esto bien manejado y manejado profesionalmente reporta resultados. Que el 19% delegue regularmente es un número acotado y hay un 24% que lo hace esporádicamente. Si vos sumás eso, bueno, tenés un porcentaje más o menos razonable, pero yo me paro en el medio, en un 68% que te dice, no, resuelvo todo yo. Y bueno, hemos dicho hace un rato que el 63% de quienes respondieron son empresas con menos de 50 empleados. Ahí está la oportunidad, creo yo, el poder mostrar que se puede. Y de hecho hay muchas empresas chicas que hacen las cosas muy bien. No estamos justamente Sí, no por ser chica estigmatizando, al que hace contrario. mal las cosas, ¿no? Obvio. No, al contrario te diría, al contrario. Sí, creo que sí. Así que yo lo veo como una oportunidad en el sentido de que ahí es donde podemos crecer, mostrarle a esas empresas que está haciendo todo el dueño, su esposa, su hija, un sobrino le maneja las redes, mostrarle que si uno tiene un plan, le asigna un presupuesto, aunque sea modesto, y lo hace profesionalmente, va a aparecer el resultado. Yo creo que la posibilidad de crecimiento está allí. Es decir, el grueso de las empresas. Sí, sí, en Y se una puede, gran sí, parte. Perfecto. sí, sí. Muy brevemente en la comparativa respecto al año pasado de este dato de la expectativa de inversión que veíamos antes, acá vemos que las empresas que piensan aumentar la inversión tenemos un pequeño aumento del 39 al 41% pasamos. Y los que mantienen, los que están en similar, ahí hay una caída del 36 al 24. Creo que de todas formas lo que vemos es números bastante parejos, hay un poquito de movimiento, pero hay una similitud bastante marcada en todos los indicadores, lo cual es una buena sensación, de vuelta hablando, ¿no?, de lo que está haciendo y lo que fue este 2020. A mí me parece que es muy coherente. Esto a mí me parece muy coherente. Sí. Bien, Que voy a refleja lo que bien la sigue. realidad. No se aburran, chicos, ya llegamos al final. No, ya queda poquito. Y acá nos metemos cerrando lo que vendría a ser, por un lado, ¿cómo se califica? Voy primero al gráfico de la derecha. ¿Cómo se califica el nivel general de los profesionales, o cómo los propios profesionales califican, ¿no?, a las personas que están trabajando en marketing hoy en la región? Y acá tenemos un muy bueno de un 60 y un bueno en un 31, lo que nos deja a lo que sería malo y regular con números bastante chiquitos. De alguna forma la consideración que podemos ver es que es bastante positiva y obviamente que esto es algo para destacar por todo lo que significa, ¿no?, la calidad, ¿no?, de los precios, o lo que pensamos de la calidad de los profesionales en la región, que son obviamente el sustento para poder llevar adelante todo lo que decimos, ¿no?, esto de poder ejecutar un plan, poder pensar estrategias y demás. Si me voy al otro gráfico, y ahora te doy pie, Ariel, Sí. vemos que entre los problemas o entre las cuestiones que podrían mejorarse o podrían trabajarse,
hay casi un 60% que habla de un bajo interés de las empresas asignado al marketing, que de alguna forma tiene que ver con no darle el lugar que el marketing realmente merece, y por ende esto es un problema para incluso el desarrollo de los profesionales. Eh, en un ambiente de trabajo donde quizás no hay espacios para desarrollar un montón de ideas, obviamente que es una limitación y es una traba para poder llevar adelante un montón de cosas. Después, en segundo y tercer lugar, tenemos escasas oportunidades para hacer experiencia laboral, que creo que va un poco de la mano con el primer punto, esto de darle o no lugar al marketing. Y en tercer lugar está lo de la preparación profesional deficiente, que esto quizás ya escapa un poco a las empresas y vamos un poco del lado de las instituciones de capacitación y de educación, ¿no? de los profesionales. Después hay algún par de datos más, vemos escasez de instituciones educativas incluso. Pero bueno, esto es un poco la radiografía en cuanto a cómo se ve a los profesionales en este momento en la región. Sí, yo comparto bastante esta mirada, Fede, y lo veo coherente estos números, si lo relacionamos con la placa anterior, eh, cuando hay un porcentaje muy importante de más del 60% que te está diciendo que, que de alguna manera no delega, etcétera. O sea, estamos viendo que muchos no tienen estructura de marketing, y después te están diciendo que no delegan, que no tercerizan el marketing. Entonces es lógico que quienes se dedican al marketing, que son los encuestados, están diciendo, mira, me parece que las empresas todavía no le están dando la adecuada valoración al marketing. A mí me parece que eso es coherente, es verdad, y también comparto lo que vos decís. Si esto nosotros lo preguntábamos hace años, como te decía, yo hace 30 años que me dedico a esto, y las primeras empresas que fui a ver se me reían en la cara, francamente. Se reían. Nosotros Sí, íbamos, decíamos, tengo una empresa de marketing, y los tipos... Y eso, después de 30 años, yo hace 30 años que vivo de esto, tengo armado una estructura, un montón de gente laburando, y es decir, ha ido madurando. Y a mí me parece que en los últimos 10 años esto maduró muchísimo, y que lo que hace APMKT desde hace varios años ya es un gran aporte. Yo lo veo de esa manera, y ojalá todo, justamente esta información intenta ser de utilidad para que después la comisión directiva, quienes están trabajando, ahora armaron una red de asociaciones de marketing del interior, etcétera, que puedan amalgamarse para potenciar esto. Y bueno, respecto de la calidad de los profesionales, yo tengo una mirada siempre dura. A mí me parece que somos latinos y que nos cuesta dar opiniones negativas. Entonces, al señor que me dice bueno, yo automáticamente le pongo regular, y al señor que me dice regular le pongo malo, y al señor que me dice malo le pongo muy malo. Esto es lo que yo hago cuando leo el subtexto en la encuesta globalmente. Pero bueno, bien, está bien. evidentemente la situación es positiva. Y acá, fíjate, Acá hay una las diferencia que habíamos variaciones. charlado antes de empezar la charla, que, bueno, de alguna forma la diferencia que hay es bastante significativa. Es la única comparativa que tenemos, que hay un salto muy grande entre 2019 y 2020, y puede tener que ver un poco, hablábamos, por un lado, sensaciones en el momento de la respuesta, quizás cómo estaba planteada la pregunta, si bien eran todas muy parecidas, hay alguna que otra diferencia a lo mejor, y quizás pueda hacer que haya inclinado mucho la balanza. En concreto, la cantidad de gente que contestaba que los profesionales eran muy buenos o buenos creció mucho, o, digamos ganó mucho peso en el 2020, y quizás hay una cuestión ahí como Sí. Pasó del para 66 al 90%. Pero quiero decir algo, dos o tres cositas, Fede, perdón, sí. ¿no? De mi vehemencia. Dos cosas interesantes. Quiero subrayar esto. Hace 3 años que se hace la encuesta, se está manteniendo. Eso es importante porque te permite ver evolución. Hemos logrado en esta encuesta que haya una buena diversidad de sectores, haya una buena diversidad en formatos de contratación, como dije antes, haya una buena diversidad de tamaños de empresa, de estructura y de presupuestos. Es decir, una buena fotografía de esto en la región. Ahora, la única diferencia, que yo veo dos diferencias que me permiten hipotetizar por qué esta es la única comparativa que da distinto en todo el trabajo,
Y son dos. Por un lado, el tema del humor. Es decir, acá esto se hizo en el medio de la cuarentena. El humor, la expectativa negativa, la incertidumbre al palo, encima es un tema global. Pero por el otro lado, nosotros este año, en esta edición, es la primera vez que se salió de Rosario. Estamos yendo a otras provincias, estamos yendo a gente del interior, no estamos tomando solo Rosario. Entonces ahí aparecen las dispersiones. Claro. Entonces a mí me parece que hay un tema de humor y probablemente un tema de dispersiones, ¿no? Esta es mi modesta No, está explicación. perfecto y lo validaremos el año que viene cuando evaluemos la del 2021 y veamos que tengamos para comparar el 2020, ahí quizás vamos a Sí, terminar de cerrar sí. esta idea, pero es bastante posible lo que planteas, así Otra que cosa interesante es que se pudo sostener prácticamente una cantidad muy parecida de encuestados de este año al año pasado. Así que esas cosas es para sí, sí, felicitarlos está. a la institución que está apostando a estas cosas. Bueno, y la última, ahora sí, la última realmente, la sensación, preguntábamos respecto a la sensación que tienen las personas, los respondientes, respecto a la importancia que se le da o no al área de marketing. Y vemos que tenemos un 65% de personas que contestaron que la importancia era mucha o bastante. Creo que es interesante y un poco a modo de cierre o corolario de este informe, que insisto, esto es una muestra, esto es una parte del informe, hay más cosas que están por fuera de esta presentación que hicimos hoy, y la idea es que, bueno, en principio los socios van a poder tener acceso. Creo que la idea, esto que ponía un poco abajo, el poder lograr una mejor planificación y una mayor inversión en marketing, que son dos de las cosas que vimos que son oportunidades de mejora en la región, claramente lo podemos ver a partir de los datos de este informe. Es necesario que se le dé reconocimiento al marketing. Lo que vos contabas, Ariel, que hace 30 años atrás se te reían en la cara cuando decías que hacías marketing, y hoy eso no pasa. De hecho, hay más de un 50%, un 65% de gente que piensa que puertas adentro se le está dando más importancia y se le está dando más relevancia al marketing. Creo que es un punto de partida para poder lograr lo otro, ¿no? Si le damos la importancia que tiene al marketing, vamos a poder ir a pelear por un mayor presupuesto y para poder tener lugar a mejores planificaciones, una mejor estrategia, ¿no? de cara a poder plantear el marketing. Entonces, creo que es un Sí, primer buen paso que nos deja con una sí, buena yo estoy de sensación. acuerdo. Estoy de acuerdo con todo lo que decís, todo es oportunidad, lo veo muy positivo y me parece que para quienes se dedican al marketing en las empresas, o como en el caso mío y de tantos otros, asistiendo, es bueno, la cuestión es honrar los compromisos, tratar de trabajar lo más profesionalmente posible, no desactualizarnos, trabajar con modelos cooperativos, etcétera, colaborativos. Me parece que eso es lo que va mostrándole a la empresa, al cliente, que la necesidad de invertir en marketing y de darle el lugar que corresponde al área. Yo creo que definitivamente esto va a seguir evolucionando positivamente. Sí, sí. Esperemos que así sea. Eh, Voy a dar espacio 2 minutos nada más, si hay alguna pregunta. A ver. Ahí hay alguien que preguntó algo que mi Sí, neurosis me ahora lo impide vemos. no responder. Acá preguntan, ¿se habrá visto modificada la demanda a partir de la pandemia o al menos en el formato de contratación, freelance o similar? Bueno, Entiendo que demanda se refiere justamente a la contratación, a la demanda de profesionales en marketing. Eh, yo no sé qué opinas vos, que estás todo el día yo también en esto. sí, yo creo que, bueno, me parece que la pandemia lo que hizo fue, en muchos casos, lo que pudimos ver nosotros, quizás hablo desde la experiencia más propia y de otros colegas también de la asociación. En una etapa inicial se puso un freno a casi cualquier tipo de acción publicitaria, cualquier tipo de acción en medios y demás que estuviera planificada.
una primera reacción que fue frenemos todo y veamos qué pasa. En una segunda etapa, los que quizás empezaron a ver que, bueno, que había una nueva normalidad, como se dijo muchas veces, y esto no iba a ser solo una cuestión de algunas semanas, vieron que había que seguir, que la pelota había digamos, que iba a seguir girando y que había que, de alguna forma, la empresa tenía que seguir su curso, entonces empezaron a reactivar. Otros quizás fueron un poco más tardíos, pero de alguna forma hoy me parece que la mayoría de las empresas están pudiendo salir de vuelta al ruedo. Y el tema de si contratar o no recursos externos, no sé si cambió tanto en estos meses. Me parece que es una tendencia que viene ya de años. Y creo que si la pandemia hizo algún cambio, tiene más que ver con que puedo llegar a tener recursos. A ver, esta charla que estamos teniendo hoy, quizás si hubiera sido el año pasado, la hubiéramos tenido presencialmente en algún espacio físico los dos, y con todas las personas que están escuchando sentadas enfrente. Pero eso también, digo, con sus pros y sus contras, hace que quizás hoy muchos recursos puedan pensarse ya no localmente en la misma ciudad y el mismo lugar físico que donde hoy está la empresa. Y eso quizás abrió una puerta que puede que lleve un poquito más de tiempo para pensar recursos, tanto freelance como full time, que puedan no ser de la misma localidad donde está la empresa, sobre todo en un área como el marketing, porque es un área que quizás te permite que haya un recurso de valor que pueda estar viviendo a 200 kilómetros de distancia y una vez cada 2 meses pueda, digamos, ir físicamente. Eso creo que abrió una puerta, pero me parece que va a ser un proceso que lleva un poco más de tiempo que a lo mejor lo que puede haber pasado en los últimos 6 meses, es mi sensación por lo menos. Sí, yo estoy bastante de acuerdo, creo que es la maduración que se va dando en la actividad, en el negocio. Eh, como decir, que a mí me parece que todo se sintetiza con el sol sale para todos, hay como un corrimiento. Eh, Cuando nosotros empezamos con la consultora en su momento, como te decía, hace 30 años, conseguir un cliente en Buenos Aires, siendo de acá del interior, no era tan fácil, no era imposible, no era tan fácil. Hoy es algo bastante lógico, bastante normal que te contrate alguien desde Buenos Aires por internet, o del exterior. Y eh, me pareció muy bien, como vos lo describiste al principio, para responderle a la persona esta anónima que pregunta. Eh, Al principio se paró todo porque había mucha incertidumbre, porque el inicio de la cuarentena no tenía fecha de finalización, no se sabía, de cada 15 días se corría. Nosotros en ese momento hicimos una encuesta, respondieron 180 empresarios, y un poco la conclusión a la que nosotros llegamos ahí en MEC, cuando vimos el resultado, era que las empresas es como que sabían que 90 días la iban a poder pilotear sin ingresos, y Claro. más de 90 días se le complicaba. Entonces hubo como un parar, esperar. Nosotros mismos lo vivimos, los primeros semanas o los primeros días de la cuarentena se caían clientes, etcétera, y después esto se reacomodó, todo el mundo se fue tranquilizando, y yo creo que sí, que hubo más contratos. Personalmente creo que hay más propensión a contratar o servicios de consultoría externos más formales, o personas freelance. A mí me parece que hay espacio para el freelance por dos vías. Por una vía que tiene que ver con las empresas más chicas que buscan flexibilidad, y la otra vía es que de pronto empresas más grandes eh, por ahí buscan subespecialidades y hay lugar para el experto, el especialista en tal o cual tema. Exacto. Entonces hay una disposición a contratar o a integrarlo a equipos por periodos acotados, por algo bien planificado. Lo que creo que las empresas no están más dispuestas a decir, bueno, te pago honorarios de eternum. Hoy las Claro. empresas te dicen, bueno, ¿cuándo empezás? ¿Cuándo terminás? ¿Cuál va a ser el entregable? ¿Cómo te lo pago?
Eso creo que Es era un foco más por necesario. proyecto, como vos decís. Sí, sí. Y por el otro lado, me parece que hay una otra vía que es el freelance que empieza a aportar o a integrarse a equipos de consultoría que empiezan a crecer y que también buscan eh, flexibilidad, porque este es un mercado que requiere eso, porque Argentina es la incertidumbre permanente. Así que de todo para responder esto, creo que sí, que comparto lo que vos decís, los momentos que vos marcaste, y creo que sí, que hay una mayor disposición desde hace tiempo y que va seguramente a seguir evolucionando por ese lado. Esto es lo que yo creo. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por este tiempo, por habernos ayudado con la consultora, por supuesto, a llevar adelante este informe del cual estamos muy contentos y un año más poder llevarlo adelante. Gracias a todos los que nos escucharon y estuvieron ahí del otro lado. Y bueno, esperemos que el marketing siga creciendo y apostamos desde la asociación y nuestros aliados, como el caso de MEC, a poder aportar nuestro granito de arena para que eso siga sucediendo. Sí, Gracias. gracias por la invitación, gracias por la invitación, nosotros felices de colaborar con ustedes y bueno, veremos el año que se inicia dentro de días, poder hacerlo mejor todavía y ojalá Ya, lo puedan usar para tomar decisiones. ya estamos Gracias a todos. planificando, ya estamos planificando la edición 2021, así que bueno, en algunos meses estarán conociendo algunas novedades más al respecto. Sí, sí, gracias a todos que nos bancaron ahí escuchando esto que por ahí puede resultar aburrido a veces. Muchos números, pero creo Sí. que tiene un lindo aporte. Gracias a todos y bueno, buenas tardes por allá. Un abrazo.